Bueno, hoy vamos a seguir con lo que terminamos la última vez que nos vimos y es con precisamente el átomo de hidrógeno. Entonces, la última vez estábamos hablando precisamente de cómo era el hamiltoniano del átomo de hidrógeno libre y nos dimos cuenta de lo siguiente. Nos dimos cuenta que el hamiltoniano del átomo de hidrógeno se puede escribir de la siguiente manera. Entonces nosotros básicamente fuimos al centro de masa y nos dimos cuenta que en el centro de masa el hamiltoniano se podía escribir como la suma de los siguientes términos. Entonces estaba primero un término cinético que era p al cuadrado sobre 2 veces m mayúscula más otro término que era un p' al cuadrado sobre 2 veces mu, que es una masa efectiva en el centro de masa, menos el potencial de Coulomb, que es E al cuadrado dividido la norma de R, siendo R la distancia entre el electrón y el protón. Entonces, este es el hamiltoniano en el centro de masa, pero nosotros habíamos decidido ir al centro de masa por una razón muy concreta. Lo que queríamos era poder escribir este hamiltoniano como la suma de dos términos que están acoplados, es decir, escribir el hamiltoniano en la base acoplada, y eso significa que se pueda escribir como la suma de dos términos que son mutuamente conmutantes. En este caso, miren que el hamiltoniano lo estamos pudiendo escribir como la suma de estos dos términos. El término que está aquí en la derecha, que viene con P' y R, es un término que vamos a llamar un hamiltoniano intrínseco. Miren que depende de las coordenadas canónicas P' y R. Estas dos coordenadas son dos coordenadas canónicas. Yo lo mostré en la última clase calculando el conmutador entre P' y esta R minúscula. Recuerden que esta R minúscula era la distancia relativa entre el electrón y el protón, es decir, era R1 menos R2. Y la variable canónica conjugada asociada a esta R minúscula era precisamente esta P', que fue una cosa que calculamos en la clase pasada, ¿no? Era una combinación lineal de P1 y P2. Los coeficientes dependían de las masas, etcétera. Ahorita no nos ponemos a ver los detalles de este P', simplemente les recuerdo que en la clase anterior calculamos explícitamente P'. Por otra parte, el otro término, el que está aquí a la izquierda, depende de P mayúscula, que es el momento lineal total, es decir, P1 más P2, o la suma de los momentos lineales del electrón más la del protón. Este P solito, que es P1 más P2, conmuta con P' y con R. Conmuta con P' y con R. Porque la variable canónica conjugada de esta P mayúscula no es esta R minúscula, sino que era R centro de masa. Nosotros lo habíamos escrito como una R mayúscula con un subíndice que era una C y una N, R centro de masa. De tal forma que P mayúscula con R centro de masa no conmuta, no conmuta, sino que son variables canónicas conjugadas. Por lo que esta P conmuta con P' y con R minúscula. Es decir, estos dos términos que están aquí señalados con estos cuadros negros son dos términos que son mutuamente conmutantes. Y entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Estoy diciendo que este hamiltoniano se puede escribir entonces de la forma siguiente. Se puede escribir como un hamiltoniano que vamos a llamar cinético, un hamiltoniano cinético más un hamiltoniano que vamos a llamar intrínseco, intrínseco. De tal forma que el hamiltoniano intrínseco es precisamente este término que estoy aquí encerrando dentro del cuadrado negro, es decir, el término que depende de P' y de R, de P' y de R. Mientras que el hamiltoniano cinético depende de las coordenadas del centro de masa, es decir, el momento lineal total. Y bueno, aquí no hay una dependencia de la posición del centro de masa, ¿no? Únicamente el momento lineal total. Y estos dos términos son de tal forma que uno tiene que el conmutador entre los dos hamiltonianos que acabo de definir, el cinético y el intrínseco, es igual a cero.
es decir, ambos hamiltonianos conmutan. Y como ambos hamiltonianos conmutan, entonces lo que nosotros estamos diciendo es que estamos escribiendo ahora el hamiltoniano en la base acoplada. Es decir, tomen en cuenta que esto ahora sí está en la base acoplada, donde uno puede escribir el operador como la suma de dos operadores que son mutuamente conmutantes. Y por lo tanto, el estado físico se debería poder escribir de la siguiente forma. El estado físico, que es solución, ¿cierto? De la ecuación de Schrödinger estacionaria, se debería poder escribir de la siguiente forma. Es decir, nosotros tenemos un estado físico que es solución de la ecuación de onda estacionaria. Vamos a escribirlo acá explícitamente. Sería esto, ¿no? El hamiltoniano aplicado a un ket. Vamos a escribir el ket como un psi es igual a la energía por el mismo ket, ¿no? Esta es la ecuación de onda estacionaria o la ecuación de Schrödinger estacionaria. Noten que este hamiltoniano que está aquí es el hamiltoniano completo. Es decir, es este mismo que está acá, el hamiltoniano completo. Si ustedes lo aplican a un autoestado del hamiltoniano, obtienen un autovalor, que es la energía multiplicada por el mismo autoestado. Ahora, pero nosotros pudimos escribir el hamiltoniano como la suma de dos términos. Eso tiene como consecuencia que el estado físico se debe poder escribir como el producto tensorial del autoestado de la parte cinética y el autoestado de la parte intrínseca. ¿Por qué? Porque si estos dos operadores son compatibles en el sentido que conmutan, entonces los números cuánticos que son buenos para describir el estado físico del sistema completo son precisamente los números cuánticos asociados a los observables compatibles. Entonces, ¿cuáles son los observables compatibles? Aquí, por ejemplo, tenemos el término cinético y el término intrínseco. Por lo que este estado debería poderse escribir, bueno, se puede escribir de varias formas análogas, ¿no? Se puede escribir como una parte en el estado que está en el centro de masa, ¿no? Que es precisamente el término cinético, el autoestado del término cinético. Y otra parte del estado que es intrínseco, que sería el número cuántico asociado a este observable compatible. Pero esto, bueno, se suele escribir como un producto tensorial, ¿no? Se les recuerdo que esta notación abreviada en realidad equivale a hacer el producto tensorial siguiente. Tomando en cuenta que entonces este ket pertenece a un espacio vectorial que se puede construir como el producto tensorial de dos espacios vectoriales. El que pertenece al hamiltoniano cinético y el que pertenece al hamiltoniano intrínseco. Entonces miren que estos dos son autoestados de los operadores hamiltonianos que yo puse aquí. Es decir, estos son precisamente los autoestados asociados a dos observables compatibles y por eso los puedo poner ambos en el mismo ket. Si estos observables no fueran compatibles, yo no podría poner estos dos números cuánticos aquí, porque no corresponderían a observables compatibles. Pero esa fue la idea de haber escrito el hamiltoniano en el centro de masa, que lo podíamos escribir en una base acoplada como la suma de dos observables compatibles y por lo tanto el autoestado tiene precisamente los números cuánticos asociados a los autovalores de esos dos observables compatibles. Este autoestado tiene el autovalor asociado al operador cinético y este otro autoestado tiene el autovalor asociado al operador hamiltoniano intrínseco. Es lo que tiene que quedarles claro. Y entonces este ket que está aquí también se encuentra ahora en la base acoplada. Si usamos los números cuánticos que conocemos, nos damos cuenta entonces que este autoestado ustedes lo pueden escribir de la siguiente forma. Lo pueden escribir como, primero, en lugar de poner este psi del centro de masa, aquí podemos poner el número cuántico que está asociado al término cinético. Miren que el término cinético viene con
el operador momento lineal total, P cuadrado sobre 2M. Entonces, si uno aplica directamente este, este, este operador sobre un autoestado, lo más lógico de pensar es que el número cuántico que mejor representa el autoestado de este primer término cinético es evidentemente el momento lineal total. Entonces aquí, en vez de poner este queda abstracto con este psi centro de masa, ponemos el P. Este estado representa un autoestado del primer término, del hamiltoniano cinético, porque noten que depende precisamente del momento lineal total. Para el segundo caso, sí, bueno, es un poquito más complejo, entonces no vamos a especificar nada, simplemente ponemos que el segundo estado va a depender de los números cuánticos asociados precisamente al electrón, al electrón. ¿Por qué? Porque nosotros, la última clase lo que hicimos fue coger el sistema protón-electrón, ¿cierto? Hay un protón aquí y hay un electrón mucho más pequeño, del orden de 1000 veces más pequeño, alrededor del núcleo, que simplemente es un protón, ¿no? Entonces está orbitando de alguna manera alrededor del núcleo. Si nos paramos en el centro de masa, como la masa del protón es mucho mayor que la masa del electrón, eso es equivalente a pararse en el protón. Es equivalente a pararse en el protón. Y por lo tanto, en el centro de masa lo que estamos observando es el movimiento del electrón. El movimiento del electrón. Pasamos de un sistema de referencia que estaba en un lugar arbitrario por aquí afuera, ¿cierto? Donde el hamiltoniano estaba desacoplado, y nos movimos al centro de masa donde el hamiltoniano está acoplado. Pero entonces, desde este nuevo sistema coordenado, nosotros lo que estamos observando es al electrón moverse alrededor del protón. Ahora, el término cinético es el momento lineal al cuadrado dividido 2 veces la masa total. ¿Qué sería equivalente a 2 veces la masa del protón? Eso es precisamente cómo se está moviendo el centro de masa. Es el término cinético del centro de masa. Por lo tanto, el primer ket que está aquí, el primer ket que está aquí, este ket, corresponde precisamente al movimiento del protón. Esto me está hablando del protón, porque estoy parado en el centro de masa. El protón tiene 1000 veces más masa que el electrón, y entonces, o 2000 veces más masa que el electrón, ¿no? Y entonces este ket que está aquí me está hablando precisamente del protón. Cómo es el movimiento del protón, visto desde el centro de masa, ¿no? Mientras que el segundo ket, el término intrínseco, que está asociado precisamente a este hamiltoniano que está aquí, donde mu es una masa efectiva. El segundo que corresponde precisamente a una distribución de probabilidad asociada al electrón, porque este término que está aquí, este término de energía intrínseco, es precisamente el término de energía para el electrón moviéndose alrededor del protón, visto desde el centro de masa. Entonces, el segundo término está asociado al electrón, al electrón. Y nosotros aquí podríamos poner los números cuánticos entonces del electrón. Por ejemplo, el número principal del nivel de energía del electrón, el momento angular orbital del electrón, el momento magnético, es decir, la componente Z del momento angular, y también podrían poner otros números cuánticos como por ejemplo el spin del electrón y la componente Z del spin del electrón, etcétera. Es decir, este ket que aparece como el autoestado del término intrínseco está asociado precisamente a el hamiltoniano del electrón. El hamiltoniano del electrón. Ahora, no ponemos todavía el término de spin, ni tampoco la componente Z del spin, porque noten que por ahora, en el segundo término, en el intrínseco, no aparece ningún término de interacción que incluya el spin del electrón, solamente hay un término cinético. Y bueno, esto es algo que ustedes seguramente hicieron en Cuántica 1, darse cuenta que si escriben en coordenadas esféricas este hamiltoniano intrínseco, precisamente, obtienen los autovalores de energía, que en general dependen de n, de l y tal vez de m, ¿no? No depende de m en general, ¿no? Pero bueno, ustedes hacen en coordenadas esféricas esto y se dan cuenta que aparecen estos tres números cuánticos. Entonces aquí, para que quede totalmente claro, el segundo ket, el autoestado del hamiltoniano intrínseco, corresponde precisamente a
los números cuánticos del electrón. Entonces lo vamos a poner así, como un psi MLM por ahora. Ahora, uno puede escribir este ket en la representación coordenada. Entonces, en la representación coordenada, ustedes lo que hacen es coger este producto y multiplicarlo por un bra, de tal forma que en el bra ustedes van a poner lo siguiente. Primero, ponen el bra en el espacio cinético, la parte cinética, es decir, la variable canónica conjugada del momento lineal total, que es precisamente R, centro de masa. Y luego ponen el bra con la variable canónica conjugada asociada a el hamiltoniano intrínseco, en ese caso sería R sola, que es R1 menos R2. Y bueno, esto que está aquí se lo aplican al ket. Miren que esto que está acá no es más que otro bra, ¿no? Un bra, que yo lo escribo como el producto tensorial de dos bras, no cambia el hecho de que esto simplemente es un bra que pertenece a un espacio más general, ¿no? Donde está R centro de masa y R. Y ese bra se lo aplicamos al ket, al ket. ¿Cómo se hace para aplicar al ket? Se usa lo mismo que, bueno, yo les mencioné en las clases pasadas. Este que está aquí a la izquierda, este bra, que en realidad es un funcional lineal, tiene que aplicar únicamente sobre el vector que pertenece al espacio, al mismo espacio, ¿no? Entonces, este bra que está aquí aplica únicamente sobre este P que está acá, porque este R centro de masa es la variable canónica conjugada de P. Entonces, únicamente aplica sobre este P. Y este otro bra que está aquí aplica únicamente sobre el segundo que, ¿cierto? Y hay que respetar el orden. El primero con el primero, el segundo con el segundo. Están definidos sobre cierto espacio vectorial. R centro de masa aplica sobre P y R minúscula aplica sobre el otro que. Y entonces, haciendo esa aplicación, lo que nosotros obtendríamos es lo siguiente. Obtendríamos este bra, aplicaría precisamente sobre este que, así. Bra sobre que, ¿no? Y bueno, podemos escribir este P más bien de la siguiente forma, así. Bra sobre que, ¿no? Y en el segundo caso nos quedaría el bra con R minúscula aplicado sobre nuestro ket, que sería en este caso psi NLM, siendo N, L y M los números cuánticos para el electrón en el átomo de hidrógeno. Y entonces nos quedamos mirando precisamente esta representación coordenada de este ket que está aquí. Noten que esto que está aquí es algo que ya conocemos muy bien. Es la representación en el espacio de las coordenadas del momento lineal. Ambas son variables canónicas conjugadas. Ustedes no lo han hecho antes en la posición de centro de masa, sino que lo hacen para un R y un P arbitrarios que sean variables canónicas conjugadas. Esto nos da la siguiente función de onda. Si no lo recuerdan, tienen que ir a los libros de mecánica cuántica y ver por qué da esto, ¿no? Da N por ese el Euler, ¿cierto? A ver. A la I sobre H barra, I sobre H barra, por el producto punto de P con R centro de masa. Recuerden que estos son dos vectores. No les pongo la flecha arriba, pero ustedes tienen presente que son dos vectores en tres dimensiones, ¿no? P tiene tres componentes, PX, PY y PZ. Lo mismo que R centro de masa. Y entonces queda esta función de onda, ¿cierto? E a la I sobre H barra P punto R centro de masa, que es precisamente este bracket que está aquí. Esa es la representación en el espacio de las coordenadas del momento lineal. Uno de los problemas de cuántica 1, que si no recuerdan, pues van y lo revisan en algún libro, ¿no? Mientras que el segundo término lo ponen simplemente como un psi de R, donde acá ponen N, L y M, los números cuánticos. Esto que está acá simplemente es la notación de función de onda en el lenguaje de Dirac. Entonces, esta es una función de onda escrita en el lenguaje de Dirac. El bra con la R por el ket con la función, con el estado, ¿no? Con el autoestado. Sí, eso nos produce precisamente esta función de onda que está aquí. Entonces, miren que en la representación coordenada, lo que nosotros tenemos precisamente
es este resultado. Esta n que está aquí es un factor de normalización que se pone para asegurar que las probabilidades, la suma de las probabilidades valga 1, ¿no? Entonces es simplemente un factor de normalización que hay que fijar. La otra función de onda viene a ser este producto escalar. Y por último queda esta función de onda, ¿no? Que es la función de onda para el electrón. ¿Qué es lo importante ver aquí? Noten que la parte que está en el centro de masa, que correspondería a la dinámica del protón, de cómo se mueve el sistema completo, ¿cierto? Es decir, cómo se mueve el protón. Noten que ya está calculado. Es decir, es conocido, es conocido. Por lo que el problema se reduce a calcular esta función de onda, que es la función de onda para el electrón orbitando alrededor del protón. Entonces ustedes se paran acá en el protón, que es el centro de masa, y ven al electrón orbitando de alguna manera alrededor del centro de masa, ¿no? La función de onda asociada precisamente al orbital electrónico es esta función que está aquí. Entonces, esta función me da la distribución de probabilidad de que el electrón se encuentre en alguna posición R con estos números cuánticos, ¿no? Con N, L y L. Entonces, nosotros no podemos predecir la trayectoria que está haciendo el electrón alrededor del núcleo. No es verdad que podemos decir que está dando vueltas alrededor del núcleo porque en mecánica cuántica no podemos medir trayectorias, pero sí podemos calcular una distribución de probabilidad de que el electrón esté en cierta posición R. En este caso, la posición R, noten que sería R1 menos R2, que corresponde precisamente a esta posición. Esto sería R minúsculo. R1 menos R2, ¿no? La posición del electrón con respecto al centro de masa, R minúscula, y entonces podemos calcular la probabilidad que se encuentre en esa posición y con un cierto número cuántico principal n, un número cuántico de momento angular orbital L y también un número magnético m, que es la componente z del momento angular orbital. Entonces, el problema de dos cuerpos, al verlo desde el centro de masa, se reduce a el problema de un solo cuerpo. Esto no es nuevo para ustedes, sino que esto es algo que ya debieron ver en el contexto de la mecánica clásica. El problema de dos cuerpos se reduce al problema de un cuerpo, en este caso el electrón, en el sistema centro de masa, ¿cierto? En el sistema centro de masa. Y entonces lo que nosotros tenemos aquí es precisamente la energía para ese electrón, para esa partícula en el centro de masa, donde está mu es la masa efectiva que también aparece en mecánica clásica, ¿no? 1 sobre mu es igual a 1 sobre m1 más 1 sobre m2, la masa efectiva en el centro de masa, que en este caso esa masa se aproxima precisamente a la masa del electrón, pero bueno, ahorita vemos por qué. Entonces, este sería precisamente el resultado. Tenemos entonces que encontrar de alguna manera la función de onda para el electrón en el centro de masa. Esto no es nada nuevo. Tenemos que encontrar la función de onda y también la autoenergía asociada al electrón, ¿no? No es nada nuevo. Es en principio algo que ya hicieron. Ya hicieron en el primer curso de mecánica cuántica. Uno escribe en coordenadas esféricas el hamiltoniano intrínseco y usa separación de variables. Usando separación de variables en coordenadas esféricas, encuentra precisamente que la función de onda es un armónico esférico, ¿no? Multiplicada por una función radial y bueno, encuentra también los valores de autoenergía. Pero bueno, antes de entrar en esos detalles, vamos a mirar, a recordar un poquito en qué consiste el átomo de hidrógeno, desde el punto de vista primero clásico, que era, bueno, no tan clásico, pero sí, bueno, un modelo muy cercano a la mecánica clásica, que es el átomo de Bohr, y luego volvemos a mirar rápidamente cómo era precisamente en mecánica cuántica, un resumen rápido, y después, bueno, nos vamos a otros detalles que son los interesantes de ver en este curso de cuántica 2, ¿no?
Entonces, recordemos un poquito cómo es el espectro de energía para el átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces, el átomo de hidrógeno es un protón en el núcleo, un electrón orbitando de alguna forma alrededor del protón. Ahora, uno puede observar que los niveles de energía, que en este caso serían los autoestados del hamiltoniano que tenemos aquí, el hamiltoniano intrínseco, uno puede observar que primero los autoestados asociados a este hamiltoniano intrínseco son discretos, los autovalores, no los autoestados, bueno, los autoestados son funciones de onda, ¿no? Los números cuánticos asociados a ese autoestado son discretos, no son continuos, es decir, el espectro es discreto. Eso quiere decir que los autovalores del hamiltoniano, la energía es discreta. Su espectro de energía es discreto y esto se puede observar en un experimento donde ustedes cogen un tubo con un gas de hidrógeno dentro y en los extremos del tubo le ponen un voltaje que van variando el voltaje, ¿no? Lo van aumentando. Cuando ustedes hacen eso, aparecen las series de Balmer, que consiste en lo siguiente, ¿no? Miren que aquí está el extremo del tubo, el otro extremo estaría por allá abajo, ¿no? Dentro de este tubo de vidrio, ¿no? Esto es un tubo de rayos catódicos, dentro de este tubo de vidrio hay un gas de hidrógeno, ¿no? Entonces ustedes ponen un potencial en los extremos del tubo y ese potencial eléctrico lo van a ir aumentando poco a poco, de manera que el átomo de hidrógeno se va ionizando, se va ionizando. Eso significa que el electrón va cambiando de nivel de valencia. ¿Sí? Se va cambiando el nivel de valencia hasta que eventualmente se remueve el electrón, se ioniza el átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se observa que cuando un electrón cambia de nivel de energía, emite un fotón. Y ese fotón tiene una cierta frecuencia, de tal forma que esa frecuencia es proporcional a la energía, ¿no? Recuerden la relación de Planck para la energía. La energía es proporcional a la frecuencia y la constante de proporcionalidad es precisamente la constante de Planck. Entonces, cuando ustedes van aumentando el potencial eléctrico, el electrón en algún punto, para un cierto potencial, cambia a nivel de energía y emite un fotón, ¿cierto? Emite un fotón. Ahora, lo que se observa experimentalmente es precisamente el espectro electromagnético de emisión del átomo de hidrógeno cuando uno va variando el voltaje. Y el espectro que se observa es este. Miren que las líneas espectrales son discretas, no son continuas. No se observa un espectro electromagnético continuo. No se observa el espectro electromagnético continuo. No se observa desde el infrarrojo hasta el ultravioleta todo el espectro continuo, no. Se observan únicamente ciertas líneas espectrales. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van aumentando el voltaje continuamente, pero no siempre emite radiación electromagnética. Solo para ciertos voltajes discretos se emite radiación. Y esa radiación se mide y se conoce como las series de Balmer, ¿no? Que es precisamente las franjas de colores que se observan en el espectro del átomo de hidrógeno. El espectro del átomo de hidrógeno son estas franjas electromagnéticas que están acá, estas franjas de colores. El violeta, el azul, cianuro, verde, amarillo, naranja, rojo. Esto es lo que se observa en el experimento. ¿Qué es lo importante entender? Que no se observa un espectro continuo. Ustedes no ven todo el espectro electromagnético, no. Solo ven ciertas líneas espectrales. Y eso me está diciendo entonces que hay una naturaleza cuántica precisamente en el átomo de hidrógeno. Se están emitiendo fotones únicamente en ciertos valores discretos de la frecuencia, únicamente, ¿cierto? Y entonces, si uno hace una gráfica del potencial eléctrico aplicado en el tubo de rayos catódicos con respecto, bueno, a la señal que se emite, lo que se observa son estos picos donde únicamente se observa una señal para ciertos valores discretos del voltaje. Entonces, ustedes van variando continuamente el voltaje, ¿cierto? Aquí aumenta hacia la derecha, van variando continuamente el voltaje y observan que únicamente hay señal para ciertos valores discretos. Eso quiere decir que el electrón dentro del átomo de hidrógeno únicamente emite energía para ciertos valores discretos. Únicamente emite energía o emite fotones de cierta energía para ciertos valores discretos, ¿no? Lo que está ocurriendo cuando uno aumenta el potencial dentro del átomo de hidrógeno es precisamente que el electrón va cambiando de nivel de energía, ¿no?
Va de un nivel de energía a otro y de un nivel de energía a otro, ¿no? Ahora, ese cambio no es continuo. El electrón no pasa continuamente, por ejemplo, de este nivel más externo hasta el otro nivel que está aquí. No va continuamente de aquí hasta acá. Porque el electrón únicamente emite en ciertos valores discretos de la frecuencia, ¿no? Entonces miren que el electrón, al ir saltando de nivel, por ejemplo, al pasar del nivel 5 al nivel 4, emite cierta radiación ultravioleta. Emite cierta radiación ultravioleta. Mientras que cuando pasa del nivel 4 al nivel 3, emite otro tipo de radiación, esta azul-verde que está aquí, y cuando pasa del 3 al 2 emite cercano al rojo, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo el resultado que estamos observando aquí experimentalmente? Lo que me está diciendo es que el electrón únicamente tiene permitido estar en ciertos niveles discretos de energía. No puede estar en un punto intermedio, es decir, el electrón no puede estar acá. Porque los electrones, los fotones que se están emitiendo en realidad, se emiten porque el electrón salta de un nivel de energía a otro. Cuando el electrón salta de un nivel de energía al otro, emite un fotón con cierta frecuencia. Emite un fotón con cierta frecuencia. Dependiendo de si el nivel está más, si el nivel es más grande o más pequeño, la energía va a ser menor o mayor, ¿no? Entre más lejos esté, la energía emitida es más pequeña, es más pequeña. Y por lo tanto, la frecuencia emitida es más pequeña y la longitud de onda, no, la longitud de onda es más pequeña, ¿no? Que recuerden que hay una relación inversa entre la energía y el nivel de energía, ¿no? De acuerdo con el átomo de Bohr, la relación inversa es de este estilo, ¿no? Entonces, entre mayor sea el nivel, más pequeño es la variación de la energía y entonces el fotón que se emite con una energía menor, con una energía menor, que corresponde a una frecuencia menor y bueno, a una longitud de onda mayor. Entonces, lo que está ocurriendo es precisamente esto. Como el electrón está obligado, está ligado, ¿cierto? Está obligado a moverse dentro de una región esférica que se llama precisamente una superficie de ionización. Como el electrón está obligado a permanecer dentro de esa región, entonces ciertas cantidades se cuantizan. Esto es totalmente análogo a lo que pasaba en el curso de ondas cuando ustedes cogían una cuerda y la fijaban en sus dos extremos y empezaban a mirar cuáles eran los modos de oscilación de esa cuerda. Únicamente para ciertos valores discretos de la frecuencia, que era un múltiplo entero de la frecuencia natural, se observaba que la cuerda vibraba. ¿Por qué? Porque impusieron condiciones de frontera. En los extremos de la cuerda, se dice que hay nodos o que la amplitud vale cero. Sí, eso para el caso de una cuerda, ¿no? Entonces ustedes ponían una cuerda acá y en estos extremos estaba fija. Estaba fija aquí y estaba fija acá. Como está fija en los extremos de la cuerda, la amplitud en los extremos vale cero. Eso significa impusieron condiciones de frontera. Impusieron condiciones de frontera. Y como consecuencia, esta cuerda solo va a vibrar para ciertos valores discretos de la frecuencia y de la energía, porque la energía es proporcional a la frecuencia. Lo mismo pasa con el átomo de hidrógeno, pero es el análogo en tres dimensiones, ¿no? Este es un ejemplo en una dimensión. En tres dimensiones lo que pasa es que hay una superficie esférica, de la cual el electrón no se puede salir. Si se sale, dejaría de ser el átomo de hidrógeno, ¿no? No se puede salir sin que el átomo de hidrógeno entonces se ionice. A esta superficie esférica imaginaria se le conoce como energía de ionización o superficie de ionización. Si el electrón se sale de esa superficie, entonces el átomo de hidrógeno se ioniza y bueno, dejaría de ser el átomo de hidrógeno, ¿no? Pero mientras permanezca dentro de esta superficie de ionización, el electrón está obligado a estar dentro de ella, ¿no? Es decir, está confinado, está ligado. Y como está confinado, está ligado dentro de esta superficie de ionización, entonces de nuevo aparece la cuantización de ciertas cantidades físicas, de ciertos observables físicos. Se cuantiza la frecuencia, totalmente análogo a lo que pasaba con la cuerda fija en los extremos, y se cuantiza la energía. Eso quiere decir que el electrón en el átomo de hidrógeno únicamente puede tener ciertos valores discretos de energía.
ciertos valores discretos de energía. Y cuando ustedes aplican un potencial eléctrico a un gas de átomos de hidrógeno dentro de un tubo, ¿cierto? Lo que están haciendo es aumentar la energía de ese electrón hasta que eventualmente él salta de un nivel de energía a otro nivel de energía permitido. Entonces él salta de uno a otro. No va por un camino intermedio. No puede saltar de aquí hasta la mitad, ¿no? Tiene que saltar siempre del nivel 5 al 4, del 4 al 3, del 3 al 2, etcétera, ¿no? Y del 2 al 1, al ir aumentando la energía. Y entonces, entre más cerca se está del núcleo, que es el protón, los fotones que emiten al hacer un salto de energía tienen una mayor longitud de onda. Entonces, cuando estoy más cerca, emito en el rojo. Cuando estoy más lejos, emite en el violeta. Por eso solo se observan estas líneas discretas espectrales, porque únicamente emite un fotón cuando salta de un nivel discreto a otro. No puede saltar a un punto intermedio, porque la energía está cuantizada. Entonces, eso es precisamente lo que está ocurriendo en el átomo de hidrógeno. Es precisamente lo que está ocurriendo en el átomo de hidrógeno. La energía está cuantizada y entonces solo puede estar en ciertos niveles de energía y esos niveles de energía se describen con un número que es precisamente esta n, que es el número principal. El número principal, ¿no? El primer número cuántico asociado al átomo de hidrógeno. Y entonces hay una energía para el nivel 1, hay una energía para el nivel 2, otra energía para el 3, para el 4, para el 5, etcétera, ¿no? Lo que quiere decir que la energía depende de este número principal, de este número principal que está aquí. Y este es precisamente el átomo de Bohr, ¿no? El átomo de Bohr. Donde en el átomo de Bohr, ¿no?, se encuentra precisamente una expresión de este tipo. Ahora, ¿cómo se hace para encontrar la expresión de la energía en el átomo de Bohr? Esto simplemente para que ustedes lo recuerden. En el modelo de Bohr, la energía se calcula cuantizando el momento angular. Lo que se dice es que el momento angular orbital debe estar cuantizado. Es decir, como el momento angular orbital tiene unidades um, tiene unidades iguales a la constante de Planck, ¿no? Se dice que el momento angular debe estar cuantizado. Entonces cogen el término de energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la escriben en términos del momento angular orbital, lo cuantizan y al final llegan precisamente a esta relación de la energía, una energía que depende del inverso del nivel principal de energía al cuadrado, y aquí aparece precisamente en el numerador la energía del primer nivel, menos 13,6 electronvoltios, menos 13,6 electronvoltios. Y entonces uno puede calcular el radio del primer nivel de energía, que se conoce como radio de Bohr, y bueno, este es un número que es conocido, es 0,0529 nanómetros, y el radio de cualquier otro nivel de energía se puede escribir en términos del radio de Bohr usando precisamente esta fórmula, ¿no? N cuadrado por A sub 0. Ese sería el radio de las otras órbitas. También se puede calcular la longitud de onda emitida por el fotón en términos del nivel de energía y el radio de Bohr. La longitud de onda emitida sería esto que está aquí, en términos del radio de Bohr y de el número principal. Entonces miren que además aquí están pintados los distintos niveles de energía. El primer nivel de energía tiene menos 13,6 electronvoltios, el segundo menos 3,4 electronvoltios, el segundo menos 1,5 electronvoltios, etc. Noten cómo va disminuyendo en magnitud, ¿no? Es un número negativo, entonces en realidad se va haciendo cada vez más grande. Pero en magnitud va disminuyendo, va disminuyendo. Y es negativo, ¿no? Es negativo. Entre más cerca estoy del núcleo, más negativo es. Porque me está diciendo cuál es la energía necesaria para remover el electrón del átomo de hidrógeno. Entonces, por eso viene precisamente ese número, ese signo negativo que está aquí. Y noten que acá ponen precisamente una línea para la energía de ionización. Si se pasa esta energía de ionización, entonces el electrón se sale del átomo de hidrógeno, ¿no? Por lo tanto, el átomo de hidrógeno se ioniza o queda únicamente un protón solo, ¿no? Entonces, este es el modelo de Bohr. No voy a entrar en los detalles de cómo se obtiene esta fórmula para la energía, simplemente les recuerdo que uno coge
la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, multiplica por el radio al cuadrado arriba y abajo, de tal forma que R por M por B, pues es precisamente el momento angular orbital, y cuantizan el momento angular orbital. Dicen, bueno, ese momento angular es proporcional a N por H barra, N por H barra. Y de ahí obtienen precisamente la expresión de la energía, de coger la energía cinética y cuantizar el momento, escribirla en términos del momento angular orbital y cuantizar. Pero esto es algo que ustedes debieron ver en sus cursos de física moderna, y si no lo recuerdan, digamos, nosotros esta formulita no es que la vamos a usar, en realidad simplemente es para recordárselas, para que lo tengan presente, pero si no lo recuerdan van precisamente a un librito de física moderna o introducción a la mecánica cuántica y revisan el modelo de Bohr y recuerdan estos detallitos que están ahí, ¿no? Cómo era que se calculaba esta energía, en fin. El modelo de Bohr tiene el problema de que supone que los electrones recorren órbitas esféricas. Pero ya sabemos, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, que uno no puede predecir la trayectoria de un electrón, ¿no? Entonces ese es el principal problema mm, del modelo de Bohr. Ahora, en el contexto de la mecánica cuántica, en cambio, la energía cambia un poco. La energía tiene ahora esta forma. Este es precisamente el autoestado de energía del hamiltoniano intrínseco al que yo llegué ahorita. Miren que espero que sepan de dónde sale esta fórmula, porque esto se encuentra en mecánica cuántica 1. Ahorita más o menos les doy un resumen de dónde salía, pero bueno, esto es algo que hay que encontrar en cuántica 1, ¿no? La fórmula es menos un medio de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, por la constante de estructura fina alfa, que es igual a E al cuadrado, sobre la constante de Planck por C, que es aproximadamente 1 sobre 137. 1 sobre 137 al menor orden perturbativo. Eso quiere decir sin correcciones cuánticas. 1 sobre 137. Multiplicado por 1 sobre n más L más 1 al cuadrado. Esta es precisamente la expresión del autovalor de la energía del hamiltoniano intrínseco, y noten que depende de n y de l. De n y de l. N y L. Y entonces, esto sería precisamente en el contexto de la mecánica cuántica. Entonces, en el contexto de la mecánica cuántica, la energía es precisamente esta que está aquí. Esta que está aquí. Y les recuerdo rápidamente cómo se obtenía, ¿no? Entonces, nos paramos precisamente en la parte del hamiltoniano intrínseco. Entonces, para el hamiltoniano intrínseco, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a ver. Tenemos entonces, ponemos acá, que el hamiltoniano intrínseco tiene como autoestado esta función de onda, que depende en general de n, l y m, donde n es el número cuántico principal del que estábamos hablando ahorita, que apareció por primera vez en el modelo de Bohr, l es el momento angular orbital y m es el autoestado de la componente z del momento angular orbital. Entonces el hamiltoniano multiplicado por el autoestado pues tiene que ser igual a la energía, que depende en realidad únicamente de n y de l, de nuevo por el autoestado, ¿no? Esta sería precisamente la ecuación de autovalores y autovectores. Pero para poder solucionarlo, nosotros tenemos que elegir un sistema coordenado. El sistema coordenado adecuado es el esférico, porque el átomo de hidrógeno tiene simetría esférica. Entonces nosotros escribimos aquí en coordenadas esféricas cómo quedaría precisamente este hamiltoniano intrínseco. Entonces vamos a escribirlo así. Vamos a coger el hamiltoniano completo, que es este. Este sería el hamiltoniano intrínseco. Este hamiltoniano intrínseco lo vamos a aplicar entonces a la función de onda, que es precisamente esta función. Y eso, bueno, va a ser igual precisamente al autovalor de energía multiplicado por la misma función de onda. En coordenadas esféricas, este P' que está aquí, se puede escribir entonces como menos I por H barra por el gradiente todo elevado al cuadrado. Es decir, ustedes cogen todo este P' que está acá
Y en vez de poner P', ponen menos I H barra por el gradiente, pero el gradiente debe venir con la coordenada canónica conjugada de P', y la coordenada canónica conjugada de P' es esta R minúscula. Ese es el canónico conjugado, ¿no? Miren que esta es la coordenada canónica conjugada a P', a P'. Entonces acá el gradiente viene con esta R, ¿no? Y esto al cuadrado. Al cuadrado significa hacer el producto escalar entre los dos términos. P.P, ¿no? P'.P', o gradiente.gradiente. Si ustedes sacan gradiente.gradiente, pues les da el laplaciano. Esta h barra quedaría al cuadrado. Aquí les quedaría el laplaciano. Vamos a quitar este cuadrado acá. Y menos i al cuadrado, pues es menos 1. Así. Entonces queda este menos, que bueno, lo podemos poner por aquí atrás para que se vea mejor. Y esto debe estar en coordenadas esféricas. Entonces, en coordenadas esféricas, recuerden cuál es la forma del laplaciano en coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas tendríamos lo siguiente: menos h barra al cuadrado, ponemos aquí 2 veces mu, ponemos entonces primero la parte radial, segunda derivada parcial con respecto a R, ¿cierto? Segunda derivada parcial con respecto a R, donde R es la coordenada, coincide con esta R en realidad, ¿no? Exactamente la misma, la parte radial, el radio de la esfera. Menos 1 sobre R al cuadrado seno de zeta. Zeta es el ángulo polar, es el ángulo con respecto al eje Z, el ángulo polar. La derivada parcial, bueno, ponemos así. La derivada parcial con respecto al ángulo polar zeta por seno del ángulo polar. Y aquí aparece de nuevo la derivada parcial, ¿no? La derivada parcial con respecto al ángulo polar. Menos 1 sobre R al cuadrado, seno cuadrado, seno cuadrado del ángulo, por la segunda derivada con respecto al ángulo azimutal. El ángulo azimutal es el que está en el plano XY, ¿cierto? Entonces es este phi, se denota con la phi. Y todo esto es precisamente el laplaciano en coordenadas esféricas, ¿no? Pero este menos h barra cuadrado lo voy a poner ¿dónde? Voy a poner afuera, ¿no? Que multiplica todo el término, así. Menos h barra cuadrado sobre 2 mu por todo el laplaciano en coordenadas esféricas, ¿cierto? Y acá ponemos menos e al cuadrado sobre la norma de R, ¿cierto? Que es la misma R sola, ¿no? Acá dejamos la norma de R. Y todo esto está multiplicado por la función de onda. Entonces yo voy a poner la función de onda en cada término. Todo esto está aplicado a la función de onda, este término potencial está aplicado a la función de onda, y aquí aparece precisamente el autoestado de energía y la función de onda también. Entonces, así quedaría escrita la ecuación para este hamiltoniano intrínseco en coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas. Es decir, esta es la ecuación para el electrón en el centro de masa. Entonces, ¿cómo se hace para obtener la solución? La solución se obtiene usando separación de variables. Porque esta ecuación diferencial es homogénea y es lineal. Noten que en todos los términos aparece la función de onda. Es una ecuación homogénea. Pero además es lineal. La función de onda y sus derivadas están elevadas a la potencia 1, a la 1, no a la 2, ni a la 3, ni a la 4, no, a la 1. Entonces, al ser homogénea y lineal, el método para resolver esta ecuación diferencial parcial
es precisamente el método de separación de variables, que significa, ustedes escriben esto como una función que depende de la parte radial, que en general tiene estos dos números cuánticos, n y l, así, una parte radial, y otra parte que depende únicamente de los ángulos. Entonces depende de zeta y de phi. Entonces es una parte radial más una parte, por una parte angular. La parte angular se puede especificar un poco más, ¿no? Poner únicamente una función para zeta y otra función para phi, pero es usual dejar la función completa en términos de esta y, ¿no? De esta y. Y además la R se redefine, la R que está aquí se redefine, de tal forma que para poder desacoplar la ecuación, ¿no? De tal forma que en vez de poner la R como está así, se pone una U, que depende de estos números cuánticos n y l, U sobre R dividido R, ¿no? Entonces, la función se escribe así, de esta manera. Si uno hace eso, entonces puede separar la parte radial de la parte angular. Es decir, ustedes reemplazan precisamente este ansatz, lo reemplazan en la ecuación diferencial y separan la parte radial de la parte angular. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Notamos que al reemplazar la solución, lo voy a poner más bien así para que quede claro, el ansatz se tiene, se tiene lo siguiente. Vamos a escribirlo así. Entonces, el primer término, vamos a quitar estos paréntesis de acá. El primer término lo vamos a dejar quieto porque viene con una derivada radial únicamente. Entonces, aquí ponemos la función de onda directamente en el primer término acá. Pero bueno, lo podemos poner al frente para que se vea mejor. Los otros términos, en cambio, podemos factorizar 1 sobre r cuadrado. Y ese 1 sobre r cuadrado, lo vamos a poner aquí afuera. 1 sobre r cuadrado multiplica a este término y también multiplica a este otro término, ¿no? Entonces factorizamos 1 sobre r cuadrado. Así. Y en vez de esta phi, escribimos la función RNL por YLM. Así. Acá. Y esta R que está aquí, entonces la vamos a pasar a multiplicar el 1 sobre R al cuadrado. Lo ponemos aquí. Así. Y por último, las otras funciones no las voy a modificar por ahora, las voy a dejar igual. Ahora, noten que precisamente este operador que está aquí atrás, que se está aplicando sobre YLM, ahora voy a meter este YLM aquí dentro del corchete cuadrado. No, déjamelo fuera mejor. Este operador que yo señalé aquí, dentro de un corchete cuadrado, es precisamente la representación en el espacio de las coordenadas esféricas de el operador L al cuadrado. L al cuadrado, el momento angular orbital al cuadrado. Esta es precisamente su representación en el espacio de las coordenadas. Si no lo recuerdan, esto está en el libro de Sakurai. Ustedes van al capítulo 4, si no estoy mal, donde está el átomo de hidrógeno, ¿no? Y miran precisamente las representaciones coordenadas de los operadores momento angular, de Lx, Ly, Lz, de L phi, de Lz, en fin, en coordenadas esféricas, y miran L cuadrado. Todo esto que está aquí es precisamente L cuadrado. Precisamente L cuadrado. Por lo tanto, esta ecuación para el hamiltoniano intrínseco, de nuevo se puede escribir de la siguiente forma. Ponemos acá. En vez de poner todo este corchete cuadrado, uno pone L al cuadrado. L al cuadrado. Y L cuadrado está aplicado a este armónico esférico que está aquí.
pero nosotros sabemos qué pasa si uno aplica L cuadrado a YLM. Porque sabemos bien que la parte angular de esta solución es precisamente el armónico esférico. Y el armónico esférico es la representación en el espacio de las coordenadas de el ket LM, del ket LM. Entonces ustedes aquí recuerdan, los vuelvo a escribir acá, recuerdan que este YLM es un armónico esférico, la parte angular, pero ese YLM en la notación de Dirac se escribe así, es un bracket, donde aquí ustedes tendrían la parte angular, ¿cierto? Zeta y phi, este sería el ket, el bra, perdón, aplicado a L, N. Entonces no es más que la representación en el espacio de las coordenadas del ket del momento angular de una partícula, que es lo que hemos estado viendo anteriormente. Este es precisamente el estado físico asociado a una partícula en el espacio de los momentos angulares. En su representación coordenada es precisamente el armónico esférico. Y bueno, el armónico esférico es una función que ustedes ya conocen muy bien. Y entonces, si uno aplica L cuadrado precisamente a este armónico esférico, es equivalente a aplicárselo aquí a este, ¿no? Es decir, se lo aplican a esta parte que está aquí. Pero nosotros sabemos cuáles son los autovalores asociados a L cuadrado. El autovalor asociado a L cuadrado es precisamente L por L más 1. L por L más 1. Y aquí me faltó el menos h barra cuadrada sobre 2, ¿no? Que sigue estando en todas partes. ¿Dónde lo pongo para que no me estorbe tanto? A ver, vamos a poner aquí un más. Y ponemos más bien este término así. Y aquí había un signo que era más también, ¿no? No era menos. Así. Ya. Entonces simplemente lo dejé acá con el segundo término. Y listo, ¿no? Faltaba el h cuadrado sobre 2. Muy bueno. Corregí el signo acá. Esto viene con un más. Entonces esto es precisamente L cuadrado. L cuadrado. Y al aplicarlo, entonces corrijamos aquí un momentico. Viene así. Viene así. Listo. Al aplicarlo, pues se obtiene este valor, ¿no? L por L más 1. L por L más 1. Y por lo tanto, obtenemos entonces el término de potencial centrífugo. El término de potencial centrífugo. Que es un término que aparece adicional, ¿no? Término de potencial centrífugo. Solo que me queda la duda de si debería venir con h cuadrado sobre 2 mu. Sí. Entonces, noten que aparece un término adicional. Vamos a escribir esto entonces de otra manera. Reescribiendo. Entonces, otra vez volvemos a tomar la función de onda completa. Noten que ahora voy a volver a reescribir este término de una manera más conveniente. Lo voy a escribir de nuevo de la siguiente forma. Otra vez cojo este R que estaba aquí, este R que estaba acá, y vuelvo y lo pongo aquí adelante.
pero sabemos que el producto de R por este armónico esférico pues da el psi, ¿no? Entonces vuelvo a escribir psi de NLM R. Y factorizo precisamente ese psi. Tenemos aquí un 1. Factoricemos el psi. Quitamos este psi, lo factorizamos y ponemos entonces acá un corchete cuadrado. Menos este término que está aquí, lo ponemos acá adelante, igual a el autovalor de la energía, multiplicado por la función de onda. Entonces este término también lo vamos a poner dentro del corchete cuadrado y factorizamos entonces el phi. Y me queda precisamente este término. Miren que este término ahora hace aparecer un nuevo término potencial que depende de R, que se conoce como el potencial centrífugo. Este término que está aquí se conoce como el potencial centrífugo. Potencial centrífugo. Y es el que me hace precisamente que la energía no solo dependa del nivel principal, sino también dependa del momento angular orbital. Si nosotros hubiéramos considerado únicamente el potencial de Coulomb como hizo Bohr, entonces la energía solo dependía de este número cuántico principal, solo con el potencial de Coulomb. Pero noten que en mecánica cuántica, usando la ecuación de Schrödinger en coordenadas esféricas para el electrón, aparece un nuevo término que es el potencial centrífugo. Y por lo tanto, la energía también depende de este número cuántico, de L. Entonces lo escribo aquí. Aparece un término de potencial adicional conocido como potencial centrífugo, el potencial centrífugo. Y bueno, los autovalores, ya ese es otro problema. Ustedes tienen que coger esta ecuación que está aquí y resolverla para encontrar los autovalores y los autovectores. Pero yo no voy a volver a hacer ese cálculo porque es algo que debieron haber hecho en el primer curso de mecánica cuántica. Simplemente les pongo aquí el resultado. Los autovalores de energía son EDNL igual a un medio con un signo negativo menos un medio de mu por la velocidad de la luz al cuadrado por alfa por 1 dividido, esto es lo que tiene que dar, ¿no? N más L más 1 al cuadrado. Está en cualquier libro de mecánica cuántica este cálculo, ¿sí? ¿Cómo se llega a este valor? Donde alfa aquí es la constante de estructura fina y bueno, es precisamente E al cuadrado sobre H barra por C, que bueno, es aproximadamente 1 sobre 132, que es precisamente lo que tenemos, bueno, sobre 132, que es precisamente lo que tenemos en la diapositiva. Entonces, noten que para el hamiltoniano intrínseco, que es el que tiene que ver con el electrón en el centro de masa, los autoestados son, primero, el producto entre una función radial y los armónicos esféricos, ¿cierto? O sea, ya son conocidos los autoestados. Estas funciones son conocidas, se pueden calcular para el átomo de hidrógeno, y estos son los armónicos esféricos que también son muy conocidos. Ese sería el autoestado. El autoestado es precisamente esto. Mientras que los autovalores, ustedes los calculan y encuentran precisamente este resultado. Este es el autovalor de energía para el átomo de hidrógeno libre, sin ninguna interacción. Y esto es lo que predice la mecánica cuántica, este valor de energía, ¿no? Entonces predice la energía de un electrón en el átomo de hidrógeno para cierto número cuántico principal y para cierto momento angular orbital. Entonces, dado el momento angular orbital y dado el número cuántico principal, uno encuentra el nivel de energía, el nivel de energía. Noten que este número cuántico principal, n, pertenece a los naturales, ¿no? 1, 2, 3, etc. Mientras que el número L va desde n-1 en adelante, ¿no?
Entonces simplemente va desde 0, 1, 2, 3, etc. N-1, de N-1 en adelante. Entonces acá ponemos hasta N-1, así. Estos son los posibles valores que puede tomar L precisamente. Mientras que la componente z del momento angular orbital va desde menos L hasta L en saltos de 1 en 1, que fue algo que ya discutimos las clases anteriores. Entonces, este es el resultado de la mecánica cuántica, de la mecánica cuántica. Y bueno, este sería como una gráfica hecha también precisamente con los resultados de la mecánica cuántica. De nuevo, los niveles de energía que se predicen son muy similares a los que predijo Bohr. Son muy similares los resultados. Solo que ahora se puede modificar el nivel de energía dependiendo de cuál es el momento angular orbital del electrón. Pero son muy similares los resultados. La energía de ionización aparece por aquí, ¿no? Miren que acá está, esta energía es precisamente la energía en la que el electrón se vuelve un electrón libre, deja de estar ligado al núcleo y puede estar libre. Acá esta zona azul, esta región azul en esta gráfica es cuando el electrón se puede mover libremente. Recuerden que un electrón moviéndose libremente emite radiación electromagnética dentro del espectro continuo, el espectro electromagnético continuo. Entonces, si ustedes tienen un electrón que se está moviendo libremente, en cualquier dirección, libremente, él emite radiación electromagnética dentro de un espectro continuo. Pero si el electrón llega y se aproxima a un protón y queda ligado dentro del protón, entonces la energía que puede emitir únicamente es discreta. ¿Y qué valores posibles puede tener? Pues de acuerdo con la mecánica cuántica, estos valores, dependiendo del nivel en el que se encuentre y del momento angular orbital que tenga. Y bueno, los valores predecidos son estos, ¿no? Menos 13,6 electronvoltios para el primer nivel, para el segundo menos 3,4, para el tercero menos 1,5, etc. Miren cómo va disminuyendo, ¿no? Menos 0,8, menos 0,5, menos 0,3, menos 0,2. Al ir aumentando el nivel de energía, la energía emitida es cada vez menor. Miren, mírenlo bien aquí. Y bueno, eso es lo que predice la mecánica cuántica de, de Schrödinger, ¿no? Pero no es suficiente. No es suficiente porque los experimentos, bueno, aunque hay un gran acuerdo entre la mecánica cuántica ondulatoria y los experimentos muestran que hay otros fenómenos adicionales que no se pueden predecir con la mecánica cuántica, es decir, con este hamiltoniano del átomo de hidrógeno. Este hamiltoniano del átomo de hidrógeno, y bueno, toda esta construcción que les estoy mostrando acá, no es suficiente para explicar ciertos resultados experimentales que se observan en la práctica. Y esos resultados experimentales son principalmente estos tres que están aquí. La estructura fina del átomo de hidrógeno, el desplazamiento Lambda y la estructura hiperfina del átomo de hidrógeno. La estructura fina del átomo de hidrógeno significa que el nivel 2P, miren que este es el nivel principal, el nivel 2P, en realidad, cuando ustedes aumentan suficiente la energía, si hacen un experimento espectroscópico lo suficientemente preciso, se van a dar cuenta que el nivel 2P en realidad está desdoblado en dos niveles. Hay un desdoblamiento, es decir, no solamente ustedes observarían una franja, sino dos franjas muy unidas. Hay un desdoblamiento en el nivel 2P. Y este desdoblamiento del nivel 2P, recuerden que P significa L igual a 1. ¿Sí? L igual a 0 significa S. Esta es la nomenclatura usual que se aprenden en los cursos de química, ¿no? La nomenclatura atómica. El número cuántico principal siempre es un número, ¿no? 1, 2, 3, 4. En cambio, el número cuántico asociado al momento angular orbital se suele usar letras para escribirlo, ¿no? S es L igual a 0. P es L igual a 1. D es L igual a 2, etcétera, ¿no? S, P, D, S, en fin. P significa L igual a 1. Noten que el modelo de Schrödinger permite predecir la energía del electrón
en un cierto nivel de energía principal, pero también con cierto momento angular orbital. Cuando el momento angular orbital vale 1, es decir, en P, 2P precisamente, cuando estamos aquí, en el experimento se observa que hay un desdoblamiento de los niveles de energía, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Ese desdoblamiento se le conoce como estructura fina del átomo de hidrógeno y se obtiene cuando se hace un experimento espectral muy preciso, es decir, al ir aumentando la precisión del experimento con la que uno observa las líneas espectrales, uno se da cuenta que hay un desdoblamiento en el nivel 2P, un desdoblamiento en el nivel 2P. Y la diferencia de la energía de ese desdoblamiento, es decir, el fotón que se observa, es de este orden, 10 a la menos 5 electronvoltios. 10 a la menos 5 electronvoltios. Noten que estos experimentos que están de acuerdo con la ecuación de Schrödinger y también con el modelo de Bohr, no son tan precisos. Miren que son del orden de 1 electronvoltio. 13,6 electronvoltios, 3,4, 1,5, 0,2, ¿sí? Entre 0 y 1 electronvoltio. Pero al hacer un experimento mucho más preciso, se observa que para esta energía, que es mucho menor, 5 órdenes de magnitud menor, 10 a la menos 5 electronvoltios, hay un desdoblamiento del nivel 2P. Este desdoblamiento no se puede explicar con la ecuación de Schrödinger como la conocemos. Es decir, no hay una ecuación de onda que se pueda resolver analíticamente y se encuentre o se prediga precisamente ese desdoblamiento. No se puede encontrar una solución exacta, analítica, que me dé cuenta de este desdoblamiento del nivel 2P en el átomo de hidrógeno. Y no solo en este caso particular, sino también no se puede predecir, por ejemplo, este salto de energía que hay aquí, este desplazamiento del nivel 2S al nivel 2P. Hay un salto del nivel 2S al nivel 2P que puede hacer el electrón, que tampoco se puede predecir con la mecánica cuántica, ¿no? Con la ecuación de Schrödinger, es decir, este desplazamiento conocido como el desplazamiento de Lamb, porque miren la magnitud, ¿no? Es mucho más preciso. 10 a la menos 6 electronvoltios es precisamente el valor de ese salto de energía, esa diferencia de un nivel a otro. Ni tampoco se puede predecir la estructura hiperfina, que también es del orden de 10 a la menos 6 electronvoltios, que incluye un salto, un desdoblamiento, perdón, del nivel 1S. Entonces, el nivel 1S también tiene un desdoblamiento muy fino, se divide en dos líneas espectrales, hay un desdoblamiento que emite un fotón, ¿cierto? Ese fotón es precisamente del orden de 10 a la menos 6 electronvoltios su energía. Ese desdoblamiento, esto se vería como una línea espectral, ¿no? En un experimento de espectroscopía muy precisa son líneas adicionales que se pueden ver si se hace un experimento cada vez más preciso. Es decir, estas líneas que están aquí, si uno observa con una mayor precisión, aparecen líneas adicionales, muy finas. Y esas líneas adicionales son precisamente consecuencia de estos desdoblamientos de los niveles de energía, ¿no? Entonces, esta línea espectral de este orden de energía, 10 a la menos 6 electronvoltios, o de este orden de frecuencia, 1,42 GHz, se conoce como la estructura hiperfina del átomo de hidrógeno, que corresponde a un desdoblamiento del nivel 1S, algo que tampoco se puede explicar con la ecuación de onda de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. Es decir, no se puede encontrar una solución analítica. Una solución analítica. Entonces, noten que para darse cuenta de esta estructura fina, hiperfina y del desplazamiento Lamb, hay que aumentar la precisión 50.000 veces, ¿no? Aquí lo dice. La precisión del experimento y uno observa precisamente estas correcciones muy finas. Lo que tienen que tener presente es esta magnitud del experimento. 10 a la menos 5 electronvoltios, 10 a la menos 6 electronvoltios y 10 a la menos 6 electronvoltios. Entonces, un experimento que no sea suficientemente preciso solo puede ver niveles de energía del orden de 1 electronvoltio. Pero si ustedes hacen un experimento espectroscópico mucho más preciso, pueden llegar a esta resolución y entonces darse cuenta que hay cosas que no se pueden explicar con la ecuación de onda. Eso es precisamente lo que nosotros vamos a ver más adelante. ¿Cómo hacemos para poder predecir desde la teoría este número que está aquí? 4,5 por 10 a la menos 5 electronvoltios, que es precisamente la energía del fotón emitido
por el electrón que pasa del nivel, de un nivel 2p 3 medios a un nivel 2p medios. Más adelante entendemos que significa 3 medios y un medio. Es decir, es la diferencia entre estos dos niveles de energía que están desdoblados. Este nivel n igual a 2 con momento angular L igual a 1, que es P, se desdobla ese nivel, ¿no? Y entonces, al desdoblarse, hay una diferencia de energía precisamente en esos dos niveles que aparecen del desdoblamiento de n igual a 2, y eso emite un fotón con esta energía, 4,5 por 10 a la menos 5 electronvoltios, que se puede observar con una línea espectral en el experimento, pero que debemos de alguna manera obtener de la teoría, predecir, usando la teoría, predecir precisamente este resultado numérico. Y eso es básicamente lo que nos vamos a dedicar a hacer, encontrar ese número, 4,5 por 10 a la menos 5 electronvoltios. Para poder encontrar ese número es necesario ir a la teoría de perturbaciones. Tenemos que ir a la teoría de perturbaciones y tenemos que incluir un término de interacción adicional, que es un término perturbativo, un término de perturbación, que se conoce como el término de interacción spin-órbita. Con el término de interacción de spin-órbita, nosotros vamos a poder, agregando ese término al hamiltoniano intrínseco y usando la teoría de perturbaciones, vamos a poder encontrar precisamente este desdoblamiento del nivel 2p. Vamos a poder darle una explicación teórica de este desdoblamiento. Pero bueno, esto es algo que dejo entonces para la próxima vez. Voy a pausar aquí el video para que no les quede muy larga la clase.